Sublime gracia del Señor. Estamos en una serie de estudios sobre la primera carta de Juan. Y esa serie la he titulado ¿Somos o no somos? Porque como ustedes entenderán, todo el mundo dice que es cristiano, a lo menos los ateos. Pero todo el mundo dice que es creyente. ¿En qué me baso yo para decir que soy creyente? Entonces, a manera de ilustración, los voy a invitar a que busquemos el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La palabra de Dios tiene dos parábolas muy similares en Mateo 13. Una es la parábola del tesoro perdido y otra es la de la perla de gran precio. Pero en ellas el protagonista no es el mismo. En la perla del gran precio hay un mercader que busca buenas perlas. Pero el Señor dice, el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas. Encuentra una, deja todo lo que tiene por esa perla. Ese mercader es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo dándolo todo por su iglesia, por esa esposa sin pecado, sin mancha y sin arruga. La parábola del tesoro escondido no es lo mismo. El Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahora el tesoro, la perla no es la iglesia, el tesoro es Jesucristo. Él es el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. Está escondido en un campo y un hombre cualquiera lo encuentra, lo esconde y gozoso, no triste, no a regañadientes, gozoso por ello, va y vende algunas cosas, deja otras y va a ver a negociar el campo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel que encuentra a Cristo de verdad desestima todas las cosas de su vida. Como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas para mí son basura. Todas las cosas las estimo como pérdida por amor a Jesucristo. Quien se encuentra con Cristo entiende que ha encontrado un tesoro por el cual es necesario y vale la pena dejarlo todo. Cualquier otra cosa es idolatría. El verdadero creyente deja todo por seguir a Cristo, porque encontró un tesoro. ¿Cuántos de ustedes han encontrado un tesoro en su vida? Amén. No, yo no conozco el primero, que haya encontrado una huaca o un tesoro, o se haya ganado la lotería, el baloto. No lo conozco. Ninguno de esos tesoros es comparable con Jesucristo. Vale la pena dejarlo todo por Jesucristo. Eso es lo que hace un verdadero creyente, sin excusas, sin reservas. Entonces, quien ama a Cristo obedece a Dios, y quien obedece a Dios es porque ama a Cristo. No puede haber obediencia sin amor a Él. De manera que el amor y la obediencia, siendo inseparables, constituyen el dúo dinámico. ¿Ustedes saben cuál es el dúo dinámico? Batman y Robin, inseparables. Aunque pues últimamente hemos visto películas de Batman en solitario, pero los que veíamos Batman cuando era una serie de televisión, yo sé que Carly no estuvo expuesta a eso,
Pero los que vimos Batman cuando era una serie de televisión eran Batman y Robin, inseparables, el dúo dinámico. En la vida cristiana el amor no anda separado. El amor es inseparable de la obediencia, van juntos. Entonces el título de la predicación de hoy es el dúo dinámico, amor y obediencia. Y vamos a desarrollarla en dos puntos. Primer punto, el amor de Cristo es mi motor, versículo 5. Y segundo punto, el ejemplo de Cristo, versículo 6. Y para finalizar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos al primer punto, versículo 5. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ya lo dijimos, el amor y la obediencia son inseparables. No podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos sus mandamientos. Eso es como el hombre que le dice a la mujer te amo y llega borracho y le pega. ¿No? Ahí no hay amor. El hombre que le dice a su esposa te amo, pero no le provee para su mantenimiento, no la sostiene. Eso no es amor. El hombre que le dice a la mujer te amo, pero no la respeta, no tiene en cuenta su opinión. Eso no es amor. Eso es esclavitud, maltrato, abuso. Cosa que yo no soy feminista, pero trato de ser bíblico. En el versículo 5 Juan dice una palabra, perfeccionado, y es la palabra griega teleio, un poco difícil de pronunciar, teleio, que significa completar, cumplir, llevar hasta el fin. De manera que lo que Juan está diciendo aquí es que el amor de Dios cumple el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Producir gente que obedezca a Dios. Cuando alguien guarda los mandamientos de Dios, quiere decir que el amor de Dios mora en él. Ha producido alguien que obedece a Dios. Es como la semilla. Si yo siembro aguacates, no van a salir naranjas, ¿sí o no? Si yo siembro una pepa de aguacate, no salen naranjas, ni yucas. ¿Qué sale? Como una planta de aguacates. Y cuando el amor de Dios es sembrado en el corazón de una persona, produce una nueva criatura que obedece a Dios. Eso es para nosotros. ¿Cómo sucede esto? Bueno, cuando una persona se convierte a Cristo, Dios derrama su amor en él. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El contexto es la justificación por la fe y sus consecuencias. Y el apóstol Pablo dice: el amor de Dios no ha sido filtrado, no ha sido con un gotero, ¿cierto? Cuando uno tiene dolor de oído le echan con una gotica, un goterito. No, esto habla de un derramamiento, como cuando uno carga un balde de agua, se tropieza y le pasa lo del Chavo del 8, se regó el agua. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es decir, cuando una persona nace de nuevo por la fe en Jesucristo, ahora Dios coloca el amor, no a cuentagotas, derramamiento del amor de Dios. Primera de Juan 4:19, aquí mismo en la primera carta de Juan. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora volteemos la tortilla. Cuando uno está haciendo una tortilla, uno con la miserable, se llama la pala que uno utiliza, así le dicen la miserable porque no deja nada. Una palita de teflón que tenemos en la casa y no se quema porque es de teflón. Entonces, y uno agarra la tortilla y la voltea. Vamos a voltear la tortilla. Nosotros no le amamos a Él porque Él nunca nos amó. Terrible.
Ahora utilicemos aquí una solución de ecuaciones. Reemplacemos una variable. Nosotros no le obedecemos a Él porque Él nunca nos amó. Terrible, ¿cierto? Terrible. Ese amor de Dios en nosotros produce cada vez más amor hacia Él y amor hacia su pueblo, lo cual se traduce en una progresiva obediencia a sus mandamientos. No hay nadie perfecto de este lado de la eternidad, pero así como un bebé crece, el cristiano que nace de nuevo crece, va madurando, progresivamente va obedeciendo, así como los niños. Yo no le puedo decir a un niño, a Julieta, tiene la cama, porque Julieta no tiene la cama, la extiende más bien, ¿sí? No tiene sino unos cuantos meses, pero cuando Julieta crezca, a los 6 años, ya se le puede enseñar a tender la cama, y a los 10 años ya tiene que tender la cama sola, progresivamente. Ahora, si un bebé no crece, algo anda mal, algo anda mal. Algo anda mal en aquellos que dicen ser cristianos y no obedecen los mandamientos de Dios. Algo anda mal. Ese es el motor del creyente. ¿Qué es lo que mueve al creyente? Entender cada vez más la grandeza del amor de Cristo por nosotros. Eso nos lleva a servirle. ¿Servirle por qué? Por imposición. Porque el hermano Boris se pone bravo. Yo tengo que venir a hacer aseo porque el hermano Boris se pone bravo. No, por amor a Cristo. Yo tengo que servirle a mis hermanos porque, o si no, los hermanos se enojan conmigo. No, por amor a Cristo. Si no hay amor a Cristo, es porque no hay nueva vida, no hay nuevo nacimiento. Estás muerto. Estás muerto espiritualmente. No has nacido de nuevo. Según a los Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Yo había escuchado muchas veces que la palabra constreñir era que el amor de Cristo nos impulsa, nos mueve, pero no. Está mal. La palabra constreñir en el original significa apresar, apretar, capturar, tomar cautivo, esclavizar. Lo cual quiere decir que el amor de Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. Somos instrumentos del amor de Dios. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, le obedecemos. El amor de Cristo hace que hagamos las cosas para la gloria de Dios. Tiene un significado mucho más potente. No, el amor de Cristo nos impulsa. No nos impulsa. El amor de Cristo nos tiene cautivos. Nos tiene presos. Como cuando uno se enamora de la que ha de ser su esposa y uno dice, estoy preso de amor por ti. Es decir, uno se le toca cruzar mares, como la canción de Chayanne, tu pirata soy yo, y tiene que cruzar mares, subir a las estrellas por esa persona, lo hace porque está preso de amor por esa persona. El amor de Cristo nos tiene presos. Por lo tanto, no escatimamos absolutamente nada por Él. La obediencia no es impuesta, la obediencia es por amor. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Dueños de Dios, compadres de Dios, socios de Dios, porque a veces parecemos socios. Bueno, Señor, pues es que este mandamiento, pues los socios se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, uno negocia con el socio, bueno, ¿cuánto va a invertirse? No, 50-50, bueno, ¿y qué hacemos? No, yo hago esto, ¿qué hace aquello? Y al final de mes
partimos utilidades, listo, chévere. Y están al mismo nivel, ¿no? Acá no dice que somos socios de Dios, somos siervos, esclavos, servidores. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Si yo no le sirvo a Dios, quiere decir que Dios no me está santificando y por lo tanto no tengo vida eterna. Terrible, ¿cierto? ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque como ustedes entenderán en el contexto histórico de esta carta, había un grupo llamado los gnósticos que estaban inventando una gran cantidad de herejías y mentiras, y ellos también profesaban que no había que obedecer a Dios. Hacían un énfasis en el conocimiento, en la iluminación, en la mística, y decían, no, nosotros tenemos conocimiento, no necesitamos obedecer a Dios. Así hay muchos cristianos hoy en día, sobre todo, lamentablemente, en la Reforma, que nos llenamos de conocimiento, pero a la hora de practicarlo, cero pollito, cero obediencia. Tenemos las doctrinas de la gracia, las 5 solas, si no las sabemos de memoria. Bueno, aunque hay algunos que ni se las saben de memoria, están más perdidos que el hijo del Inver, pero cero obediencia. Y la palabra no dice que por saber vamos a heredar la vida eterna. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se trata de hacer, no de saber y conocer. Esa es nuestra santificación. La obra de Cristo en nosotros, en esta vida, es la santificación. ¿Y cuál es el fin? El objetivo, la vida eterna. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Los que no le aman, según Romanos 2, juicio e ira de Dios. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. Entonces es el verdadero creyente en quien el amor de Dios se cumple y se está perfeccionando. No solamente ama a Dios, también ama al pueblo de Dios, a su iglesia. El verdadero creyente tiene que tener pasión por la iglesia. La iglesia no solamente es un lugar al que venimos el domingo, nos vamos y nos desconectamos, o es el desparche. Hermano Boris, estoy desocupado, ¿qué hay para hacer? Estoy desprogramado, mis amigos me abandonaron, ¿qué hacemos hoy? No, eso no es la iglesia, eso no es amor por la iglesia. Amor por la iglesia es servicio al pueblo de Dios. Allí demostramos que somos creyentes. Entonces la evidencia de que tenemos, vamos a hacer ahora un recorderis de lo que hemos visto. La evidencia de que tenemos comunión con Él, de que andamos en luz, de que su verdad está en nosotros, de que hemos sido limpiados, de que hemos confesado nuestros pecados, de que nuestros pecados fueron expiados, de que Cristo es nuestro abogado, de que le conocemos, de que le amamos y por ende somos amados por Dios. ¿Cuál es la evidencia? Que obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, venid cada 8 días solamente y después si te vi no me acuerdo. Si me amáis, no hagáis el devocional. Si me amáis, no leáis la palabra. Si me amáis, no sirváis. Si me amáis, no vayáis a ningún grupo bíblico. Hay 3 grupos bíblicos, pero no quédate en casa viendo la novela. Si me amáis, no habléis del evangelio. Si me amáis, no prediquéis. No oréis. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pensémoslo 2 veces a la hora de decir amo a Dios. Si no guardas los mandamientos de Dios, estás muerto espiritualmente. No amas a Dios. Y si te jactas de ser un verdadero creyente y no guardas los mandamientos de Dios, como dijimos la semana pasada, eres una mentira ambulante. Eres una mentira. Y hace mentiroso a Dios.
Porque el capítulo 1, versículo 10 dice, el que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Mentiroso. Y haces a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él, estás en tinieblas. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos de Dios y los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. No mi palabra se memorizará. Algo que tenemos los bautistas es que memorizamos mucho la palabra de Dios, pero eso no sirve de nada si no se pone en práctica. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. El Señor se cuidó de decir las palabras correctas y ser preciso y ser enfático. No le entendemos de forma positiva, bueno, ahí le volteamos la tortilla con la cuchara de teflón. Y de forma negativa: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. No hay escapatoria. O le amo y guardo su palabra, o no le amo porque no guardo su palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, no son cuentos, sino del Padre que me envió. Es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si no hacemos lo que Él nos manda, ¿qué somos? Enemigos de Dios. Él lo dice claramente en su palabra: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no hace lo que Jesús manda es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, porque no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Y según Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Por muy bien que le vaya en esta vida, la ira de Dios está sobre él. Entonces, el verdadero cristiano ama a Cristo y su ley. No existe tal cosa como el cristiano carnal. Es un invento del arminianismo, ¿no? Para justificar el hecho de que haya gente que no ha nacido de nuevo, pero pasaron por el proceso de hacer la oración, pasar al frente y ser bautizados. Y a la hora del té, cuando no muestran evidencia de haber nacido de nuevo, pues hay que decirles: no, tú eres salvo, lo que pasa es que eres un cristiano carnal. 10 años del Evangelio, cero compromiso con la iglesia, cero compromiso con Dios, cero vida de oración, cero entendimiento de la doctrina. Eres un cristiano carnal. Tú te vas a salvar así, raspandito, con 3. Bueno, en la universidad calificaban del 0 al 5. Vas a pasar raspando con 3, porque eres un cristiano carnal. No, tal cosa no existe en la palabra de Dios. En la palabra hay muertos espirituales y hay hijos de Dios que tienen vida eterna por la fe en Jesucristo. No hay nada más. Si tú ves en tu vida que no obedece los mandamientos de Dios, que no te nace leer la Biblia, que no te nace orar, que no te gusta la comunión con los hermanos, te aburre la comunión con los hermanos, te aburre la comunión con la iglesia, no eres un cristiano carnal. Sencillamente no eres cristiano. Tenemos que pedirle a Dios un poquito de sinceridad con nosotros mismos. No soy creyente, ya. Me gusta la iglesia, me gusta el entorno social. Hay personas que toda la vida se desarrollaron en el ámbito de la iglesia. Sus padres eran creyentes, sus abuelos eran creyentes, sus hermanos son creyentes. Entonces, por lo tanto, pues bueno, no hay otra alternativa. Voy a ir a la iglesia semana tras semana, y 40 años después siguen engañándose pensando que son creyentes.
Porque de una forma u otra están conectados o vinculados o relacionados con una iglesia local. Si no has nacido de nuevo, estás muerto. Así tu papá sea Sujel Michelén, así tu papá sea el apóstol Pablo. Si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido de tus pecados, estás muerto. Porque no se trata de venir a la iglesia, no se trata de mi familia es cristiana. Hay algunas personas algunos jóvenes que son conchudos, se consiguen una mujer que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, y entonces cuando uno les dice, no, lo que pasa es que los papás de ella son creyentes, los papás de ella son creyentes. ¿Y qué? Físicamente tiene papás creyentes, pero espiritualmente es hijo del diablo, o es hija del diablo. Se requiere que cada persona se arrepienta de sus pecados. La salvación no es colectiva ni por familias. En el día del juicio el Señor no va a llamar por apellido. Familia Molina, familia Chaparro. No, cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios. No nos engañemos. Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo punto. El ejemplo de Cristo, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? El que dice que permanece en Cristo. No se trata de uno va a la piscina, ¿no? Y uno se queda asustado con esos niños que se meten a la piscina a las 9 de la mañana y salen a las 7 de la noche. Y dice, ¿cómo aguantan tanto tiempo en el agua? Uno hace eso y cuando sale como una uva pasa, como un viejito así bien arrugado. Ellos no. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se mete un ratico y se sale, ¿cierto? Descansa un rato, ¿no? Vuelve y se mete un ratico y se sale. Pero ellos permanecen en el agua todo el tiempo que quieran. Una cosa es estar entrando y saliendo y otra cosa es permanecer. El que dice que permanece, que está allí, sumergido en Jesucristo, debe que peripateo, andar como él anduvo. Su vida debe girar en torno a Jesucristo, debe andar alrededor de Jesucristo. Tú dices que permaneces en Cristo, muéstrame las evidencias. Ver para creer. Por eso toda persona que aspira a ser miembro de esta iglesia está expuesta a un escrutinio y a una evaluación, porque tú puedes decir que eres creyente, pero a mí ¿quién me lo asegura? Yo no te conozco, pero yo vengo al culto, no te conozco, yo no vivo contigo. Cuando te sacan la rabia, yo no sé cómo reaccionas, no sé cómo tratas a tu esposa, no sé cómo tratas a tu esposo, no sé cómo manejas tus finanzas, no sé cómo tratas a tus hijos, no sé cómo tratas a tus padres, no sé cómo eres como empleado, no sé si haces el devocional. Yo te puedo preguntar, ¿haces el devocional? Sí, mentira. ¿Lee la Biblia? Sí, mentira. No sé si oras, si amas la palabra de Dios, no lo sé. Por eso es necesario someter a escrutinio a todo aquel que quiera ser miembro de esta iglesia. Y para ello debe ¿qué? Pasar tiempo con nosotros. Para ello debe ser ¿qué? Tener comunión con los hermanos. Si pudiéramos meternos en la casa, lo haríamos. Pero no se puede porque ustedes saben que no es políticamente correcto y pues hay personas que no les gusta que uno vaya a la casa de ellos. Pero hay que mostrar las evidencias. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Por eso las iglesias reformadas, la mayoría son pequeñas, la mayoría. Y las iglesias de la prosperidad, inmensas, no, que allá entra todo el mundo. Van por la puerta ancha, camino al infierno. Hay cabida para todo el mundo, para los visitantes, los que aman su pecado, no importa. No importa, hay espacio para ti. En el infierno también hay mucho espacio. La Biblia dice en Mateo 7
Hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos entran por allí. A nosotros no nos interesa tener una iglesia grande en número, nos interesa tener una iglesia grande en santidad, así sean unos pocos. No queremos cantidad, queremos calidad, cristianos comprometidos con Dios y con su pueblo. Que solo hay uno o dos, bueno, porque al fin y al cabo esa es la verdadera iglesia. Cristo no va a venir por una membresía que aparece en un papel. Cristo va a venir es por verdaderos creyentes. Deseamos que los miembros de nuestra iglesia sean verdaderos creyentes. Al creyente se le describe como uno que permanece en Dios. ¿Cuándo? Únicamente cuando su voluntad y sus acciones son controladas por Dios. Cuando el amor de Dios está en él. Todo aquel que permanece en Dios no hace su voluntad, ¿cierto? No hace su voluntad, está haciendo la voluntad de Dios, está andando alrededor de Jesucristo. Su vida gira en torno a Cristo. Así pues, sus actividades diarias son consistentes, consecuentes, congruentes con la voluntad revelada de Dios en Cristo. Cristo es la revelación final de Dios. Si yo digo que permanezco en Él, mis actividades deben ser consecuentes con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Yo no puedo ir en contravía a la palabra de Dios. Si Dios me dice negro, es negro. Si Dios dice blanco, es blanco. Señor, no, Señor, es que a mí me parece. No. Dios no negocia su palabra ni sus mandamientos. O obedecemos u obedecemos. Y si no obedecemos, ¿por qué es? No estamos en Él. El que ama a Cristo sigue las pisadas de su Señor, de su Maestro. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Si Jesús es el Maestro, ¿qué somos nosotros? Discípulos. Si Él es el Señor, ¿qué somos nosotros? Reyes, señores, y vamos a gobernar, y no digas casita ni casota. No. Si Él es el Señor, nosotros somos sus súbditos, siervos. Mande mi Señor. Ay, no, yo no, porque Señor, ordene. Así debería ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando somos unidos a Cristo a través del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la obra del Espíritu Santo, tenemos como resultado una semejanza a Él. La palabra cristiano lo dice todo. ¿Quién eres tú? Nosotros no decimos soy saturniano, ¿cierto? ¿No? Soy borisiano, cristiano. Somos cristianos, seguidores ¿de quién? De Gandhi, seguidores de un hombre, del apóstol, no, de Cristo. Cuando uno está siguiendo a alguien, por ejemplo esas películas de detectives o esos programas donde capturan al infiel en flagrancia, ¿no? Entonces van con las cámaras y el cachón o la cachona ahí en el carro, ¿cierto? La víctima de infidelidad. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a seguir al ofensor. No le pierden pisada, no le pierden movimiento allí. ¿Por qué? Porque si se distraen, pueden perderlo de vista. Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que
allí, cerca a Jesucristo, no perder pisada. Él es el maestro. Él es el maestro. Cuando uno quiere aprender a jugar fútbol, ¿uno qué hace? Yo ya sé jugar fútbol. No, uno tiene que entrenar, tiene que prestarle atención al entrenador, tiene que copiar los movimientos del entrenador. Si el entrenador le dice, mire, el balón se pisa así, hay que hacerlo y practicarlo. Y si el entrenador le dice, el balón se para de esta forma, hay que hacerlo. Y si el entrenador le dice, hay que cabecear así, hay que hacerlo, porque yo quiero ¿qué? Ser como mi entrenador. Por eso él me entrena, porque él sabe y yo estoy aprendiendo. ¿Me convierto qué? De forma indirecta en un seguidor de las enseñanzas del entrenador. Jesucristo no es nuestro entrenador, nuestro Señor, nuestro Maestro. Si queremos seguir a Cristo, no podemos perderlo de vista. Tenemos que seguir su ejemplo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ustedes creen en la predestinación? Sí, creemos en la predestinación. La Biblia nos enseña que Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación. Y ya. Chéverísima la doctrina de la predestinación, ¿cierto? Pero Pablo no se queda allí, y Pablo me dice, bueno, el Señor nos predestinó para que tuviéramos vida eterna. Sí, somos los elegidos, y los arminianos, fuchi, ustedes no creen en eso. ¿Y por qué nunca decimos que el propósito de la predestinación es que seamos como Cristo? ¿Por qué nunca decimos eso? Porque no nos gusta. ¿Quién quiere ser como Cristo? Todos queremos ese éxito en la vida, ser prósperos, tener dinero, que la gente me respete, que me sirvan. ¡Wow! Pero ese no es el propósito de Dios, mis queridos hermanos y amigos. Tengo que dañarle la película. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos como Jesús. Ese es el propósito, hacernos semejantes a Cristo. Dios tuvo que someter a su Hijo Jesucristo a la obediencia, a la humillación, para que Cristo aprendiera la obediencia, dice Hebreos. Por cuanto Él padeció y sufrió la aflicción, aprendió la obediencia. ¿Somos nosotros más que Jesús? Él se humilló por nosotros. ¿Somos nosotros más que Jesús? Eso nos lleva a nuestro siguiente pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Algunos se lo saben de memoria, y pues a veces yo lo recito aquí. Pero cito del 1 al 8 porque ese es el contexto. Nosotros decimos del 5 al 11, del 5 al 8. Ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el Señor murió por nosotros. Aleluya, qué bien. Soy un escogido de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto, o por lo menos no es el propósito por el cual Pablo lo escribió. Aunque Pablo quiere darnos aquí una enseñanza cristológica, ¿sí?, de la humillación de Jesucristo, él no lo escribió por eso. Leamos los versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora entendemos por qué Pablo
nos habló de la humillación de Cristo, no para que tengamos una excelente cristología, ¿no, Señor? El estado de humillación, el estado de exaltación, para que vivamos el ejemplo de Cristo. Entonces ahora Él nos dice, miren lo que Cristo hizo por nosotros. Ustedes estímense cada uno al otro como superior a sí mismo. No fue para que nuestros pechos se hinchen de orgullo porque tengo una cristología correcta, la cristología de la reforma. No es para eso, es para que lo apliquemos. Si Cristo se humilló por nosotros siendo Dios, si no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, si se despojó de sus prerrogativas divinas voluntariamente, hizo a un lado sus derechos, no los perdió, ojo. Personas por ahí que andan diciendo que Jesús dejó de ser Dios. No, eso es una herejía. Pero Él voluntariamente decidió no hacer uso de sus derechos por nosotros. Pablo dice, vosotros tenéis que vivir igualmente. Tenaz, ¿cierto? Y no solo eso, esa es la marca distintiva de un verdadero creyente: abnegación. Muchas personas llegan a una congregación para que les sirvan, a ver qué les puede ofrecer la iglesia, en lugar de decir, vengo a esta iglesia a ofrecerle mi vida a Jesucristo. Si así fuera, mejor dicho, estaríamos en el paraíso terrenal. Pero todo lo contrario. Bueno, ¿y ustedes qué doctrina tienen? A ver, ¿qué me pueden ofrecer? ¿Cuándo me van a ir a visitar? ¿Y qué ayudas dan en esta iglesia? Estoy enfermo, tengo estas necesidades. ¿Y qué le ofreces tú a Jesucristo? ¿Le has ofrecido tu vida sin reservas para servirle a Él y servirle a su iglesia? ¿Qué le ofreces a Jesucristo? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué tienes tú para darle a Cristo? Terrible, ¿cierto? Estamos aprendiendo a interpretar la Biblia correctamente en su contexto. Cristo es nuestro ejemplo a seguir, ejemplo a imitar. Tercer punto, conclusiones. El verdadero creyente es objeto del amor de Dios y esto se constituye en una realidad en nosotros. El que es amado por Dios, eso se ve, es una realidad. El amor es una realidad. Yo soy amado por Dios, Cristo murió por mí. Muéstramelo. Muéstramelo. Muéstrame que Cristo murió por ti en la vergonzosa cruz. Muéstramelo. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo soy cristiano, demuéstramelo. ¿Me lo puedes demostrar con tus obras? ¿Con tu conducta? ¿Con tu estilo de vida? No, no eres creyente. Mentiroso. Es el amor de Dios el que obra en nosotros. Ese amor tiene el poder de transformarnos y de hacer que obedezcamos su palabra de igual manera que lo hizo Jesús. No en la misma proporción, porque Él fue perfecto, pero sí con la misma naturaleza. Señor, deseo obedecerte. Y la palabra de Dios dice en la carta de los Filipenses que Él es quien pone en nosotros el querer, es decir, el deseo, y el hacer. Nos capacita para obedecer su voluntad. De manera que el verdadero creyente desea obedecer a Dios y no se queda allí, le obedece, porque para eso Dios lo capacitó. Tiene el Espíritu Santo para hacerlo. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Si alguno quiere venir en pos de mí, venga a pedacitos, a cuotas, ¿no? Cuando uno compra crédito, uno da cuotas, ¿cierto? A pedacitos. Niéguese a sí mismo, deje a un lado sus derechos, deje tanto amor propio, deje de buscar que los demás le sirvan, deje de buscar su buena reputación, que le den crédito, ¿cierto? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz el domingo. Hoy es domingo, hay que ayunar. Hoy es domingo. Tome su cruz cada día. La vida cristiana es de todos los días, no solo el domingo. 2, 3 horas, ¿no? Cada día. Y quédese ahí, ¿cierto? No. Sígame. Sígame. Es un mandamiento, no son sugerencias. Ayer yo escuchaba en un canal de televisión una presentación de los mormones por accidente, porque el lugar donde yo estaba había quedado el canal allí y, oiga, ahí hablan bonito, ¿no? Y hablan bonito. Y el hombre está hablando de la expiación de Jesucristo. Tiene más conocimiento de la expiación que nosotros, que muchos, algunos de nosotros. Pero después dijo, en la Biblia hay muchos consejos de Dios para nosotros. Y después sacó el libro Mormón y dice, este es el libro más grande que se haya escrito. Y yo, wow. La Biblia no es un libro de consejos, son los mandamientos de Dios. Y el libro más grande que se haya escrito no es el libro de Mormón, es la palabra viva de Dios. Este libro, lo más grande que se ha escrito. Porque todo se va a acabar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dijo Francis Chan, oído, te encanta Jesús, pero si eres honesto contigo mismo, en realidad no quieres ser como Él. Admira su humildad, pero ¿de verdad quieres ser así de humilde? Todos pensamos que es hermoso que el Hijo de Dios se pusiera de rodillas y lavara los pies de sus discípulos. Pensamos que es hermoso, pero ¿es esa tu meta en la vida? Estás agradecido de que el Señor Jesús fuera escupido y maltratado, pero nunca dejarías que eso te pasara a ti. Te encanta la idea de que Él dejara sus derechos, pero tú te vas a pasar toda tu vida luchando por tus derechos. En resumen, crees que Jesús es un gran salvador, pero crees que Jesús no es un gran ejemplo a imitar. Nos parece sensacional, hermoso que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros, pero no queremos imitarle. Hablamos de la humildad de Cristo y no queremos ser como Él. No estamos dispuestos a sufrir el oprobio, la ofensa. Antes, más bien, cuando nos ofenden, desatamos nuestra ira. ¿Por qué me trató así? Yo no lo merezco. ¿Acaso no sabe quién soy yo? Sí, un pecador, merecedor del infierno. Eso somos. Jesús no solamente es un gran salvador, es un gran ejemplo a imitar. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pueblos que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si tú obedeces la palabra de Dios es porque consideras que Cristo es lo más precioso y valioso. Pero si no, es porque desprecias a Jesús. Seamos sinceros.
Seamos sinceros. Yo no obedezco a Cristo porque no vale la pena. No vale la pena dedicarle mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida, todo mi ser a Jesús. No vale la pena. Pero los que deseamos obedecer a Jesús, lo hacemos porque entendemos que no hay nada más valioso, precioso e importante en este mundo que no sea Jesús. Él es lo más valioso. Él es el tesoro escondido por el cual vale la pena dejarlo todo, incluso nuestra propia vida. ¿Por qué te esfuerzas en tus estudios universitarios? ¿Por qué te esfuerzas en tu trabajo? Porque crees que vale la pena, ¿cierto? ¿Por qué no te esfuerzas en la vida cristiana? Porque crees que no vale la pena. A Dios le damos las migajas de nuestro tiempo, le damos las migajas de nuestra vida. Hermano, estoy ocupado, hermano, estoy trabajando, hermano, estoy estudiando. Dile esas excusas a Dios, a mí no me las digas. A ver cómo te responde Dios. Para Dios no hay excusa, porque Él es el Señor. A no ser que no estés en Él, que el amor de Dios no esté en ti y por lo tanto, por esto no obedeces sus mandamientos. Y es terrible lo que dice el apóstol Pedro. El diagnóstico de Pedro es terrible. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Acaso no te das cuenta que si permaneces en desobediencia es porque estás en condenación? Porque estás muerto. Y si mueres hoy vas a estar toda la eternidad lejos de Dios, siendo objeto de la ira de un Dios santo por toda la eternidad. Esto no es un juego. Está en juego la eternidad. No está en juego un título universitario, no está en juego una nómina al final de la semana, no está en juego el que dirán, está en juego tu vida. Y aún así desprecias la palabra de Dios. Semana tras semana, el mismo mensaje. Arrepiéntete y no te arrepientes. Estás endurecido. Quiera Dios vencer tu obstinación y atraerte de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Quiera Dios revelar a Jesucristo en las Escrituras para que contemples su hermosura, cual tesoro precioso, y abandones todo por seguir a Jesús, tu propia vida. Seguir a Cristo no nos va a costar dinero, posesiones, tiempo, nos va a costar todo. Y debemos estar dispuestos a darlo todo por Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor.